compañeras y maestras. Mi nombre es Vanessa Ortiz García y represento a la escuela Colegio Freinet Vivan los Niños. Mi tema es la Constitución de 1857. La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 fue una constitución de ideología liberal, redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857. Durante la presencia de Ignacio Comonfort, fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, las alcabalas y aduanas internas, prohibido los títulos de nobleza, honores hereditarios y monopolios. Ciertos artículos fueron contrarios a los intereses de la Iglesia Católica, como la enseñanza laica, la supresión de fueros institucionales y la enajenación de bienes raíces por parte de la misma. El Partido Conservador se opuso a la promulgación de la nueva Carta Magna, polarizando así a la sociedad mexicana. A consecuencia, se inició la Guerra de Reforma. Las pugnas entre liberales y conservadores se prolongaron por la Segunda Intervención Francesa y por el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. 10 años más tarde, con la República restaurada, la Constitución tuvo vigencia en todo el territorio nacional. Una vez derrocada la dictadura de Antonio López de Santa Anna en 1855, Ignacio Comonfort ocupó la presidencia por un corto periodo, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ayutla. Convocó al Congreso Constituyente el 16 de octubre del mismo año, con la finalidad de establecer una sede en Dolores Hidalgo. El Congreso se encontraba dividido entre dos facciones principales. Por un lado, los liberales moderados, que eran mayoría. Su plan era restablecer la Constitución de 1824, con algunos cambios. Entre ellos destacaron Mariano Arrizcorreta, Marcelino Castañeda, Joaquín Cardoso y Pedro Escudero y Echanove. Por otra parte, los liberales puros, que pretendían realizar una nueva redacción de la Carta Magna, entre ellos las discusiones fueron acaloradas y se prolongaron a lo largo de un año. El presidente Comonfort tuvo injerencia a través de sus ministros a favor de la
facción moderada, pues esta era la ideología con la que él mismo simpatizaba. A pesar de la oposición del poder ejecutivo y de ser minoría, los puros lograron imponer sus propuestas. Las reformas más discutidas eran la que prohibía la adquisición de propiedades a las corporaciones eclesiásticas, la incluso de los eclesiásticos en puestos públicos, la abolición de los fueros eclesiástico y militar, la enseñanza laica y la libertad de cultos. Algunos de los artículos que estaban en la Constitución de 1987 de 1857 eran libertad de expresión, libertad de portar armas, no se reconocen títulos nobiliarios, prohibición de fueros a personas o instituciones, supresión de tribunales especiales, prohibido de penas por mutilación, azotes y tormento de cualquier especie. Abolición de pena de muerte reservada solo al traidor a la patria. Salteadores de caminos, raíces, a excepción de edificios, al servicio u objeto de la institución. Definición de nacionalidad mexicana. Obligaciones de los mexicanos. Obligaciones de los ciudadanos. La soberanía de la nación dimana del pueblo. División de poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial. Prohibición de alcabalas y aduanas internas. Inviolabilidad de la Constitución. La forma de gobierno fue una de las La Constitución de 1857 fue una de las primeras constituciones en nuestro país como país libre y tuvo una base federalista, es decir, una república federal, por lo que se llamó Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El supremo poder de la Federación se divide para su ejército en legislativo, ejecutivo y judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo. La Constitución de 1857 estaba conformada por 8 títulos y 128 artículos. Después de que el Partido Liberal ganara la Guerra de Reforma 1858-1860, Juárez, que estaba al mando de la presidencia, y su gabinete agregaron a dicha constitución las 9 leyes de reforma que habían sido dictadas en Veracruz. La Constitución de 1857 formó la federación con 24 estados y un territorio. Entre ellos estaba el estado del Valle de México, que existiría hasta que se eligiera el Distrito Federal en otro lugar. Como el Distrito Federal nunca se trasladó a otra ciudad, el estado de Valle de México solo fue un proyecto. Por esta razón, en realidad, solo fueron 23 estados, un territorio y un distrito federal. Después de sancionada esta constitución, se crearon los distritos militares de Hidalgo y Morelos. También surgió el estado de Campeche, tomando los límites que tenía como distrito. Se ratificó el 29 de abril de 1863. A finales de 1864
Había 25 estados: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Campeche, Coahuila y Nuevo León. Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Valle de México, Yucatán y Zacatecas, un territorio Baja California y un distrito federal. Juárez se vio obligado a trasladar el gobierno liberal a Guanajuato. Félix Zuloaga estableció un gobierno conservador en la capital a través de la promulgación de las 5 leyes. Derogó las reformas liberales. De esta forma inició la Guerra de Reforma. Los estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Colima y Veracruz apoyaron el gobierno de Benito Juárez y la Constitución de 1857. Los estados de México, Puebla, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán apoyaron al gobierno conservador de Zuloaga. Después de que el Partido Liberal ganara la Guerra de Reforma, Juárez, que estaba al mando de la presidencia, y su gabinete agregaron a dicha constitución las leyes de reforma que habían sido dictadas en Veracruz. Por causa de la guerra, la constitución permaneció sin efecto en gran parte del país hasta enero de 1861, cuando los liberales regresaron a la capital en 1862, a consecuencia de la Segunda Intervención Francesa en México y de la creación del Segundo Imperio Mexicano. La vigencia de la Constitución fue nuevamente interrumpida. En 1867, los liberales consiguieron la victoria. Con la República restaurada, la Constitución tuvo nuevamente vigencia en el país. Aquí tenemos unas fotografías de Benito Juárez con la bandera de México. Aquí tenemos una foto en donde está la Constitución de 1857 y dice ahí las leyes de reforma que se fundaron en Veracruz. Aquí tenemos la Constitución de 1857 y las firmas de Benito Juárez y de muchos personajes. Gracias por su atención, maestros y compañeros.